Hola, les damos la bienvenida a Aprende en Casa 3, un espacio en el que vamos a poder estudiar y divertirnos desde nuestros hogares. Hoy nos acompaña el maestro Francisco Javier Olivares. Maestro, bienvenido. Muchas gracias, Juan, bienvenido. Bienvenidos, estudiantes en casa. Tom, qué gusto verte. Hola, Juan Carlos. Hola, profesor. Hola, Tony. Hola. Vamos a tener el gusto de estar con ustedes en esta clase de lengua materna español de quinto grado. ¿Están listos? Pues vamos a comenzar. Pues vamos a comenzar, perfecto. Como saben, las sesiones de esta semana las dedicaremos al repaso de algunos contenidos que hemos estudiado recientemente. La intención es ayudarlos a reflexionar sobre lo que han aprendido, es decir, que puedan evaluar lo que han logrado, lo que se les ha hecho difícil y lo que puede requerir un trabajo adicional. Oiga, profe, pues yo ya sé que ciencias naturales se me hace un poquito difícil. ¿Cree que me puede ayudar un poquito? Tom, oye, te dije hace ratito que eso se lo debes de preguntar en la clase. Aquí lo que vamos a hacer es ver cosas de lengua materna español, Tom. No se preocupen. No, mira, Juan Carlos, Ton, toda pregunta es válida y podemos evaluar si es posible responderla. Profesor, pero bueno, pues tenemos cosas muy importantes que repasar en español, como la metáfora, la rima, la musicalidad de los poemas o los argumentos para fundamentar opiniones en un debate. Ay, pero yo estoy seguro que el profe Francisco me puede ayudar. Porque es que me cuesta muchísimo trabajo comprender lo que leo en el libro de texto y además poner orden en las ideas que encuentro. Tienes mucha razón, Ton. Sí te puedo ayudar, especialmente porque hoy vamos a repasar lo que trabajamos en la práctica social del lenguaje, organizar información en textos expositivos, en la que aprendimos, ¿se acuerdan?, a elaborar cuadros sinópticos y mapas conceptuales. Estos recursos pueden ser de mucha utilidad cuando estudiamos. Oiga, profesor, ¿y podemos leer partes del libro de ciencias naturales? Es que entre tantas cosas que traje luego no sé por dónde comenzar y me hago bolas. Precisamente, Tom, precisamente vamos a leer pasajes de dos temas del libro de ciencias naturales de quinto grado. Con estos pasajes vamos a elaborar un cuadro sinóptico y un mapa conceptual. Muy bien, así es que niños y niñas en casa, vayan a buscar su libro de texto de esa asignatura y tengan un cuaderno a la mano para tomar notas. Profesor, ¿y hacer un cuadro sinóptico y un mapa conceptual, eso me va a ayudar? Porque lo que quiero es aprenderme los contenidos para pasar el examen, pero es muchísimo. Mira, Tom, te propongo que realicemos la actividad y al final platiquemos esta inquietud y entonces tú me comentas si te sirve o no te sirve, ¿te parece? Muy bien, Bueno, pues está entonces bien. comencemos, ¿no? Pues Sí. vamos a comenzar. Muy bien. A ver, Tom comentó que le cuesta trabajo saber en qué debe centrar la atención para estudiar su libro de texto. Sí, profe, es que mire, tengo muchos recuadros, muchas fotos, diagramas y ay, no me puedo aprender todo. Es muchísimo y mi hermano me dijo que buscara lo más importante. Pero, ¿y cómo le hago para buscar lo más importante? Tom, todo lo que está en el libro de texto es importante y lo debemos aprender, todo, ¿verdad, profesor? Claro que sí. Miren, estudiantes en casa, les propongo que abran su libro de ciencias naturales en la página 88 a la 93. Vamos a verlo, ¿les parece? Me voy buscando muy bien. A ver, ¿dónde encuentra el tema? Dice las mezclas y cómo separarlos. ¿Ya lo estamos ubicando? Muy bien. Primero, veamos qué es lo que tienen estas páginas y en qué nos conviene fijarnos para recuperar la información esencial que nos pueden preguntar en un examen. Aunque coincido con Juan Carlos que todo en el libro de texto es importante, vamos a comenzar con la página 88 y 89. Vamos a verlo en clase. Muy bien. Si se dan cuenta, incluyen la enunciación de los aprendizajes esperados, el título, una actividad de reflexión y un breve párrafo con información de todo esto. ¿Qué le puede servir a Tom para preparar su examen? A ver, piénsenle. Pues yo creo que los aprendizajes esperados en el título, bueno, son elementos centrales para saber qué es lo que debe estudiar, ¿no? Ay, pero yo creo que la actividad que está ahí también nos ayuda a recordar lo que ya sabíamos sobre el tema.
Pero además lo importante, yo creo que lo importante está en el siguiente párrafo, profesor. Muy bien, muy bien. Ahora veamos las páginas 90 y 91. Vamos a verlas. Fíjense bien, estudiantes en casa. Ahí, sí, claramente en la página de la izquierda se presenta información esencial. Ahora díganme, ¿qué hay en la página 91? Pues la mayor parte de la página presenta indicaciones y otros elementos de apoyo para realizar un experimento. Yo creo que es para ayudarnos a comprender lo que viene en la página anterior. Y además en la esquinita de abajo, el título dice un dato interesante. Uy, yo creo que esa información pues también complementa lo demás. Muy bien, muy bien. Ahora, estudiantes en casa, vamos a las páginas 92 y 93. Vamos a verla. Muy bien. Ahora, ahí también vemos los textos subrayados que señalan datos interesantes y un recuadro gris, como los que vimos antes con indicaciones para realizar una actividad. Oiga, profesor, pero esa actividad es para buscar información, ¿no? ¿No deberíamos leerla toda? Y además en la página 93, en la parte de arriba, también hay unas indicaciones que dice busquen información. Muy bien, muy bien, muy bien. Miren, los resultados de estas actividades de investigación seguramente, porque ustedes son muy inteligentes y muy cumplidos, al igual que ustedes estudiantes en casa, ya las tienen en su cuaderno anotados. ¿Es cierto? ¿Ton es cierto? Creo que sí, pero no estoy muy seguro. Conviene mucho que busques dónde anotaste esa información para que prepares tu examen, Ton. Te puede servir para complementar o enriquecer el contenido esencial del libro. Es muy importante las notas, recuérdenlo, estudiantes. Y también de todo lo que hemos visto hasta ahorita, ¿verdad, profe? Así es. Pero ¿y entonces qué es lo que debo leer para estudiar? Porque otra vez me siento mareado por muchas cosas, tantas cosas que traen los libros. Muy bien, Ton. Lo que acabamos de hacer es una lectura exploratoria. No leímos todo el tema, pero identificamos cuál puede ser el contenido de cada parte para saber dónde se encuentra lo que nos interesa. Esta forma de revisión nos puede ser de utilidad para estudiar o para buscar información específica al realizar una investigación. Nos permite localizar los pasajes en donde vamos a centrar nuestra atención y a leer con mayor detenimiento. Entonces, ¿la lectura exploratoria es una forma de reconocer el terreno donde vamos a trabajar, profesor? Bien, vamos a ver. Fíjense bien, estudiantes en casa, lo que vamos a ver en este momento. Y sí, tienes razón, Juan Carlos. Según nuestra revisión, ahora estamos viendo en pantalla los pasajes del libro de texto que le conviene estudiar a Ton para preparar su examen. Vamos a leerlos, ¿les parece? ¿Nos ayudas, Juan Carlos, por favor? Claro que sí, profesor, con todo gusto. Pues pónganse cómodos porque va a estar un poquito largo. Pues venga. Y dice, las mezclas y formas de separarlas. Durante el desarrollo de este tema, identificarás las mezclas que hay en tu entorno y de acuerdo con las propiedades de estas, deducirás la manera de separar sus componentes. También explicarás por qué el aire es una mezcla y propondrás acciones para evitar su contaminación. Se llaman mezclas a los materiales compuestos por dos o varias sustancias, como cuando disuelves azúcar en agua o haces lodo con tierra y agua. Existen distintos métodos para separar las sustancias que componen una mezcla. Para elegir el correcto es necesario conocer las propiedades de sus componentes individuales. Separación magnética. Es un método que consiste en separar dos sustancias, principalmente sólidas, cuando una de ellas tiene las propiedades de ser atraídas por un imán. Esta técnica es utilizada comúnmente en las minas. Decantación. Es la separación de las partículas sólidas que no se disuelven en un líquido, o las de dos líquidos que no se disuelven entre sí. Cuando se trata de dos líquidos, estos se dejan en reposo y se espera que aparezca una línea divisoria entre ellos, como se ve en la ilustración de abajo, que muestra cómo funciona un embudo de separación. La llave del embudo permite regular la salida de uno de los líquidos. Evaporación. Consiste en calentar la mezcla hasta el punto de ebullición de uno de los componentes. Unos componentes quedarán en el recipiente y otros se habrán evaporado. Filtración. Se basa en que alguno de los componentes de la mezcla no sea soluble en el otro.
de modo que uno permanezca sólido y el otro líquido. La mezcla se deposita en una coladera o papel filtro. El componente sólido se quedará en el filtro y el otro pasará. Se pueden separar sólidos de partículas sumamente pequeñas utilizando filtros con poros del tamaño adecuado. El filtro del agua es un buen método para separar sus contaminantes. Dependiendo del proceso de filtración utilizado y del tipo de contaminantes, en ocasiones es posible obtener agua de buena calidad para ser reutilizada. Otro tipo de mezcla con la que estamos en contacto cada día es el aire. En ella coexisten varios gases. ¿Sabes qué contiene el aire? Coméntalo con tus compañeros y luego realicen la siguiente actividad. Cuando inhalas, aspiras una mezcla de gases. Entre ellos está el oxígeno necesario para tu respiración, pero también puede estar presentes gases tóxicos. Es necesario mantener en la medida de lo posible un aire adecuado para respirar. Una dificultad para identificar las mezclas de gases es que normalmente no las puedes ver, a diferencia de las mezclas líquidas o sólidas. Algunos gases son tóxicos en mayor o menor grado. Es probable que al pasar un camión junto a ti, este despida gases contaminantes y que tu olfato los perciba. Sin embargo, algunos pueden no advertirlos y aún así te dañan. ¿Sabes qué gases son nocivos para tu organismo? Coméntalo con tus compañeros. Muy bien, muchas gracias, Juan Carlos. No, ¿de qué, Y profesor? estudiantes en casa, espero que ustedes en su libro hayan seguido la lectura. Como se habrán dado cuenta, el texto presenta un tema principal y varios subtemas. En esos subtemas encontramos información más específica. Los contenidos con esta organización los podemos sintetizar en un cuadro sinóptico. Para comenzar, podemos anotar el tema y los subtemas. ¿Qué les parece? Muy bien. Sí, profesor. Yo identifiqué 3 subtemas. Muy bien, El primero es la definición de la mezcla. muy bien, Don. Luego, los métodos para separar las sustancias de una mezcla. ¿Correcto? Y el aire como una mezcla de gases. Muy bien, estudiantes en casa, lo estamos viendo, ¿verdad? Ahora veamos qué otros elementos informativos encontramos dentro de estos subtemas. En el segundo subtema podemos encontrar los distintos métodos para separar sustancias de una mezcla. Separación magnética, decantación, evaporación y filtración. Correcto, muy bien. Y luego en el tercer subtema podemos agregar también que los gases que conforman el aire son oxígeno y otros gases, de los cuales pues algunos son tóxicos y otros no. Entre los gases tóxicos está el humo del tabaco y los gases contaminantes. Muy bien, pues vamos completando nuestro mapa, ¿verdad? Nuestro cuadro sinóptico. Muy bien. Ahora, podemos ampliar el tercer subtema con los resultados del trabajo de investigación, el que se propone en la página 92 y 93. Hasta aquí podríamos dejar el cuadro sinóptico, pero podemos agregar textos breves que especifiquen de qué se tratan algunos de estos elementos. Por esto, bueno, pues requiere leer con cuidado y resumir cada parte del texto, ¿no es así, profesor? Es correcto, sí, Juan Carlos. Ahora solo vamos a mostrar un ejemplo de cómo pueden quedar esos pequeños resúmenes. Profesor, a mí me interesa muchísimo que podamos avanzar para que podamos ver el ejemplo del mapa conceptual, por favor. Muy bien, con calma, Tom. Bueno, podemos comenzar con el primer subtema, anotando una breve definición de mezcla. Podemos poner, por ejemplo, que las mezclas son materiales compuestos por 2 o más sustancias. Muy bien, vamos completando. Después, en el segundo subtema, podemos seguir con un breve enunciado que describa en qué consiste cada uno de los métodos. Diríamos, por ejemplo, separación magnética. Una sustancia es atraída por un imán y la otra no. Así quedaría de simple. El siguiente, decantación. Vamos a poner la explicación. Una sustancia menos densa queda arriba de una sustancia más densa, la cual queda abajo, ¿verdad? Muy bien. Vamos ahora con evaporación. Se calienta la mezcla y una de las sustancias se evapora, mientras que la otra permanece líquida o sólida. Y por último vamos con filtración. Se hace pasar la mezcla por un filtro y las sustancias que está hecha de partículas más grandes queda detenida. ¿Qué les parece? Oh, muy bien. Profesor, con el cuadro sinóptico ya me puedo acordar más rápido de todo el tema. Hoy yo creo que voy a hacer cuadros sinópticos para todos los temas del libro.
Muy bien, entonces fíjate, lo que dices es muy importante, porque cuando identificamos cuáles son los temas y subtemas de un texto y cómo se organizan, podemos comprenderlo muchísimo mejor. Oiga, profesor, a mí me enseñaron que los contenidos de un texto informativo se pueden organizar de maneras distintas. Por ejemplo, las etapas de un proceso, la descripción de un objeto o la narración de un acontecimiento histórico. Dígame, en todos estos casos, ¿no es útil un cuadro sinóptico? Mira, podemos utilizar otros recursos gráficos que son adecuados para representar otras formas de organización de los contenidos. Ahora, por ejemplo, vamos a revisar qué les parece el mapa conceptual. ¿Tú que querías verlo? Ah, sí, pero ¿y ese? ¿Cómo lo hacemos? A ver, mira, si en el cuadro sinóptico comenzamos identificando el tema y los subtemas de un texto, en el mapa conceptual tomamos como punto de partida las palabras que se pueden referir a los conceptos clave. Buscamos la manera de representar gráficamente las relaciones entre estas palabras. Creo que es importante resaltar que las palabras clave de un cuadro sinóptico siempre son nombres de objetos, seres, personas o ideas, ¿verdad? Muy bien, muy bien. Identificar y seleccionar esas palabras requiere de una lectura atenta del texto. Ahora solo nos da tiempo de presentar rápidamente un ejemplo. Vamos a hacerlo. Veamos otro tema del libro de Ciencias Naturales. Aquí dice las prioridades ambientales. Ese me gusta. Está en la página 69 y 70, estudiantes en casa. Vamos a ubicarlo. Ahí está. Ahí se describen algunos procesos relacionados con la tala inmoderada de los bosques. Vamos a leer el texto y en su pantalla van a ir apareciendo las palabras que pueden ser relevantes para comprender su contenido. ¿Nos vuelves a ayudar, Juan Carlos, por favor? Claro que sí, profesor, con gusto. Dice, las propiedades ambientales, la necesidad de alimentos, de materiales para confeccionar ropa y para construir viviendas, así como la manera de consumir la energía, han definido buena parte de la relación de los seres humanos con el resto de la naturaleza. Esto ha provocado grandes cambios en el ambiente, algunos de los cuales pueden ser irreversibles e impedir los procesos naturales de recuperación, lo cual disminuye la diversidad biológica. Ejemplo de estos son la tala inmoderada de árboles, el desvío del cauce de los ríos y el desecho de materiales peligrosos en el mar o en la atmósfera. Detente un momentito, Juan Carlos, ahí. Ajá. Por favor, ¿eh? Claro, profesor. Este párrafo contiene una introducción al tema que se relaciona con muchos otros contenidos de la asignatura de Ciencias Naturales. Por ahora, solo vamos a seleccionar dos términos que pueden servir de marco general a la información de la siguiente página. Ahora sí, puedes seguir leyendo, por favor, Juan. Claro que sí, profesor, por supuesto. Dice, al talar un bosque no solo se pierden los árboles que conforman la mayor parte de la vegetación, también la sombra que producen y por ende la vegetación que crece entre ellos, llamada sotobosque, que depende de dicha sombra para desarrollarse. En consecuencia se pierde la humedad del suelo, deja crecer hongos que descomponen la materia orgánica. Y el suelo mismo se vuelve inapropiado para el crecimiento de las plantas originarias. A cambio, plantas de otras regiones colonizan la zona. Por otra parte, las aves dejan de tener un refugio y disminuye la cantidad de insectos, su fuente principal de alimentación, lo que ocasiona que los animales que se alimentan de las aves también pierdan medios para subsistir. A la alteración de un ecosistema provoca que algunos animales emigren y otros perezcan, aunque algunos de ellos pueden adaptarse también a las nuevas condiciones del ambiente. A ver, de lo que fue leyendo Juan Carlos, ¿cómo se les ocurre que podamos acomodar las palabras clave en un mapa conceptual? Vamos a ver, los estudiantes en casa, vamos a ver qué palabras pudimos ir desprendiendo. Estoy seguro que ustedes fueron anotando. Ahora, lo interesante es qué podemos hacer para unirlas. Podemos meter líneas, palabras de distinto tipo, pueden ser verbos, adjetivos, adverbios, etcétera, o frases inclusive, ¿verdad? Profesor, a mí se me ocurre que podemos seguir el orden de la lectura, ¿no? Agregando las palabras que nos hagan falta y flechas que marquen el camino desde el principio hasta el final. Puede ser. Eso me parece más a redactar un resumen que también nos ayude a estudiar, pero no a elaborar un mapa conceptual. Muy bien. Profesor, mientras estaba leyendo Juan Carlos, me imaginé una persona que corta un árbol.
Y debajo del árbol me imaginé los hongos, la materia orgánica y las plantas. Y más arriba me imaginé a las aves con sus nidos. A mí también, bueno, yo también me imaginé arriba de las plantas así, revoloteando los insectos y bueno, cerca de ellos se encuentran también animales más grandes como osos, lobos o mapaches. Yo agregaría dos ideas. La primera es que el texto nos presenta un proceso y podemos usar flechas para señalar los caminos que sigue. Segundo, en nuestra colección de términos, sí, estas palabras clave que identificamos, hay dos más generales que se refieren a la naturaleza en su conjunto, con las que comenzamos, ¿se acuerdan? Ecosistema y biodiversidad. Podemos hacer que queden hasta arriba estas palabras englobando todo lo demás. ¿Qué les parece? De acuerdo, profesor, me parece bien. Sí, ya estoy muy emocionado. Veamos cómo puede quedar. Listos, estudiantes en casa. Vamos a ver. Dice, los seres humanos talan el bosque, es decir, cortan árboles. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Esto hace que se pierda su sombra, por lo que disminuye la vegetación del sotobosque. Y con ello, al desaparecer esto, también la humedad disminuye, ¿verdad? Sí, profesor. Muy bien. Entonces, si disminuye la humedad, no crecen los hongos y no descomponen la materia orgánica. Fíjense cómo vamos en secuencia, ¿eh? Por lo anterior, se daña el suelo y dejan de crecer otras plantas del bosque. Sigamos ahí. Estudiantes en casa, no pierdan, exactamente, sigan. La pérdida de vegetación hace que disminuya la cantidad de insectos. Causa-consecuencia. Ahora veamos lo que sucede por arriba. Arriba de los árboles. El corte de los árboles hace que las aves pierdan su refugio, para empezar. Como las aves se alimentan principalmente de insectos y como otros animales se alimentan de aves y de insectos o de vegetación, pues tanto las aves como los insectos y los otros animales se ven en la disyuntiva de o emigran a otro lugar o perecen. No, pues no. Al final, todo este proceso tiene como resultado que se altere el ecosistema y se pierda la biodiversidad. Pues hoy hicimos un repaso muy rápido de 3 puntos. ¿Me ayudan a recapitularlo? Claro que sí. Claro, profesor. Primero vimos cómo explorar un texto académico para identificar la información que necesitamos leer según nuestro propósito de lectura, que en este caso era estudiar para un examen. Luego vimos cómo hacer un cuadro sinóptico. Descubrimos que esto era útil cuando encontramos un tema que se divide en subtemas y dentro de estos encontramos información más específica. Perfecto. Y finalmente, revisamos la forma de elaborar un mapa conceptual a partir de los nombres de objetos, seres, procesos o ideas que se van nombrando y se puede referir a conceptos relevantes. Esto lo podemos hacer en textos más amplios, seleccionando los nombres que se refieren a los conceptos más importantes. Y todo esto nos ayuda a aprender mejor, profesor, sin tener que memorizar todo lo que leemos, sino más bien comprendiéndolo. Además, mientras lo hacemos, lo vamos entendiendo. Muy bien, Ton, muy bien. Esa era precisamente la conclusión que quería señalarte al respecto de tu duda. Yo creo que con eso va a quedar claro por qué nos sirven estos organizadores gráficos. ¿Te parece? Sí, gracias por ayudarme a entenderlo, profesor. Pues muchísimas gracias. Maestro Francisco Ton, muchísimas gracias. Si te es posible, consulta otros libros y comenta el tema de hoy con tu familia. Si tienes la fortuna de hablar una lengua indígena, aprovecha también este momento para practicarla y platica con tu familia en tu lengua materna. Por hoy hemos terminado con los cuadros sinópticos y los mapas conceptuales, un apoyo para el estudio de lengua materna de español de 5º grado. Espero que lo hayan disfrutado tanto como nosotros. A continuación, historia. Nos vemos, hasta la próxima. Pero antes, a movernos un poco.
no tienes el libro de texto o necesitas ayuda para responder las preguntas, contáctanos. Para apoyo pedagógico, hay maestras y maestros de lunes a viernes de 8 a 20 horas en el teléfono 55 41 72 04 13, con 100 líneas. También puedes encontrar los libros de texto en la página conalitech.sep.gov.mx. Si quieres volver a ver los programas de Aprende en Casa, los puedes encontrar en la siguiente liga: aprendeencasa.sep.gov.mx. ¡Atención! ¡Atención! A continuación, información importante. A este número puedes llamar cuando tú o alguien cerca de ti tenga una emergencia.